Después del examen probablemente, chicos, ya les adelanto, y hay que ver cómo está, porque me gustaría que tengamos más participación que en la primera charla. Quiero invitarle a un o una gerente de una empresa no multinacional, sino nacional, para escucharles un poquito ya de, porque hasta aquí estamos viendo las grandes prácticas que se ven un poquito a nivel global, ¿verdad? Qué tan cerca, qué tan lejos de lo que siempre hablamos, ese benchmarking, esa comparación de lo que hacen estas grandes empresas, estas prácticas que ustedes están viendo y analizando a través de los correos, perdón, de los artículos. Entonces, es la idea que tengamos posterior a esto ya una invitada o un invitado, ¿verdad? Eso ya depende pero también necesitamos de la gato que me molesta. Depende mucho también del tiempo en que el curso disponga, porque es mucho el esfuerzo que se hace para que el invitado esté, y medio que no es muy agradable que vea que se conectan 20 personas de los 80 o más de 80 que tenían que haber sido la vez pasada. No sé qué opinan ustedes. Veces se pide como de favor a una persona importante, como fue el otro día al arquitecto, ¿verdad? De que nos dé un espacio, un tiempo para nosotros, para enseñarnos y educarnos un poco sobre la realidad en cuanto a cómo somos nosotros los paraguayos en ese caso, ¿verdad? Ujú. Y quedamos nomás en vergüenza porque creo yo que la persona que va a hacer la exposición tiene muchas expectativas sobre el grupo y al no conectarnos, como que tiene esa interrogante si realmente nosotros como alumnos de la UNA estamos dedicando realmente nuestros estudios o nuestro enfoque profesional a eso o realmente no queremos participar en ese tipo de espacios, ¿verdad? Así mismo, por eso quiero, ahí ya depende, si quieren, hoy al final vamos a hablar un poquito también de lo que es el examen, que ya creo que está bien clarito. Yo te pasé un resumen, Jorge, Sí, que me dijiste que compartiste con todos tus compañeros también. así es. Eh, pero también hablar de esto, ¿verdad? De si quieren realmente escuchar de experiencias de gerentes que hoy están ejerciendo desde su eh, muchos, pocos o regulares recursos con que cuenten tanto a nivel de formación como a nivel de lo que la empresa entiende, de lo que a nivel posicional eh, las gerencias generales le dan ese espacio a la gerencia o al ámbito de la gestión de personas, ¿verdad? Entonces, mi idea era que esa persona invitada nos refuerce algunas características típicas del trabajador que esa persona ve en una industria. Por ejemplo, me gustaría que sea una industria, por ejemplo, a nivel nacional, porque de repente las multinacionales ya se traen muchas prácticas que creemos que es la generalidad de los casos de las empresas en Paraguay, pero no es así, ¿verdad? Eh, Tigo, Nestlé, Itaú y otras grandes tienen prácticas que nosotros decimos, bueno, esa es la realidad de nuestro país, y no, les cuento que no es así. Entonces, eh, podemos dejar al final un poquito para que este grupo o los dos grupos terminan a tiempo para hablar todos sin miedo, yo creo que siempre las cosas hay que decirnos en el momento con respeto y buscando lo mejor para todos, y no decir sí o callarnos y después en otro ámbito decir otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es para reflexionar durante esta clase. Profe, No yo hay- de mi parte
puedo realizar un form y pasar al grupo a ver si es que están de acuerdo con hacer este tipo de charla o qué otro tipo de interés tienen ellos para hacer más amena la clase. Genial. Ahora yo creo que más amena que tener un invitado que te cuente cosas de la realidad, no sé qué puede ser, ¿verdad? Que está viviendo, ¿verdad? Porque desde desde lo que creemos que debe ser, y otra es tenerle a alguien que nos venga a contar realmente lo que está viviendo en una empresa, ¿verdad? Entonces, pero no hay problema hacerlo. Eso es rápido, se pasa a través de los celulares, se contesta, qué sé yo, que creo que 5 minutos puede ya tener un, una perspectiva de lo que piensan, ¿verdad? Pero también me gustaría que en esas preguntas que utilices haya fundamentos de sí o del no, ¿verdad? Porque de repente no, bueno, y no, porque, qué sé yo, a lo mejor es simplemente un desinterés, resulta que el no es mayor, entonces también quiero yo saber cuáles son esos por qué. ¿Se entiende por qué? Sí, profe, voy a pasar de lo antes para que me des tu ok y luego yo cargar y oficializar al form. Perfecto. Bueno, eh, doy espacio a... ¿Están todos los integrantes del grupo? Sí, profe, estamos. Ok, perfecto. Bueno, yo cierro mi cámara y me voy a ir conectando a medida que voy preguntando. ¿Cómo ustedes prefieren? ¿Terminar la exposición y después preguntas o durante el espacio le podemos preguntar o podemos pedir acotaciones? ¿Me escuchó? Como quieran nomás, profe, puede ser al final mejor. Bueno, vamos a tiempo estimado para esta exposición de este primer grupo. Media hora por ahí, profe. O sea, menos de media hora. Sí, No es 20 muy minutos más o largo. menos solemos hablar. Sí, no es muy largo, profe. Ok, adelante, dale. Este es el escenario. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Nosotros vamos a presentar el tema cambio en las prácticas de recursos humanos a nivel mundial por la pandemia. Los integrantes son María Elena Bazán, Delvis Coronel, Jorge Rojas, José Ruiz Díaz, Ana Villagra y quien les habla Belén Aguilera. Bueno. Los cambios en las prácticas de recursos humanos a nivel mundial dicen que recursos humanos ha ido teniendo cambios en esta pandemia. Como le estaba diciendo, recursos humanos en esta pandemia fue experimentando cambios, ya sea en la forma de relacionarnos laboral y personalmente. Los cambios dicen que fueron inéditos, porque vamos a decirle que se empezaron a modificar formas de trabajo que antes se pensaba que todavía no iban a existir. Por ejemplo, el teletrabajo, la telemedicina, las reuniones virtuales para poder tomar decisiones dentro de la empresa, las capacitaciones por medio de plataformas, las entrevistas online o a través de plataformas o las llamadas entrevistas remotas también que se suelen realizar mucho ahora. También el pedido de documentos legales o documentación legal a través de internet o a través de la web son cosas que se ha ido experimentando en esta pandemia y que antes se vio que no se pensaba que se iba a llegar a eso. También hubo mucho auge o un aumento de lo que se llama el trabajo freelancer. No sé si estoy pronunciando bien. El trabajo freelancer es trabajar a través de casa de manera independiente. Las empresas ahora también optan por contratar personas por un tiempo dado para que realicen ciertos trabajos.
Después también los el teletrabajo hace que las personas adecuen su tiempo o hace el trabajo más cómodo. Y en ese sentido, recursos humanos tiene que ir adaptándose, tiene que ir cambiando por todo esto que la pandemia nos obligó a experimentar. Ahora nos relacionamos de manera diferente, trabajamos de manera diferente, hay todavía personas que están trabajando a través de casa o que están haciendo el home office, como se dice, y también personas que ya volvieron a sus lugares de trabajo. Y eso sería. ¿Qué pasó? Ok, sí, ahora ya estamos. Bueno, hay una nueva estrategia con lo que es recursos humanos, con lo que se le dice el engagement en primer plano, ¿verdad? En medio de este no vernos, de no cruzarnos en un mismo espacio físico, hay que crear este engagement. ¿Y qué es el engagement? Es un sentimiento, es una sensación de, un sentido de compromiso que genera la empresa con el empleador, ¿verdad? Y esto es mucho más profundo y se tiene que, digamos, interiorizar ahora con la gente de recursos humanos, porque es como que tenemos que demostrarle también que estamos todos juntos en las malas, así como estamos en las buenas, ¿verdad? Cuando esto pase, cuando todo este tema de la pandemia pase, las empresas serán juzgadas según cómo actuaron en esta situación, con todas los elementos particulares con los que nos encontramos, ¿verdad? Y cómo se fueron apoyándole a la gente, tanto en lo laboral como en el soporte emocional. Porque muchas veces es como que en el área de operarios, por ejemplo, de repente es como que sienten que no se les cuida o de repente no hay manera de trabajar, mantener el trabajo y sin riesgo a contagiarse, ¿verdad? Entonces hay muchos componentes emotivos en este tema. El engagement es medible en términos de productividad. Se ha comprobado que cuando la gente se siente integrada y comprometida con lo que hace, el rendimiento es superior o el doble, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito en porcentaje, 57% de colaboradores tienden a ser más efectivos y hasta un 87% de la nómina en general no quiere irse, tipo trata de quedarse y de evaluar su empleo si es que el engagement está bien afianzado, está interiorizado. Ana, si bien ustedes pidieron al final, yo voy a ir haciendo algunas intervenciones para no perdernos. Esto es algo que es está absolutamente inserto y ya lo pueden tener en cuenta en nuestra realidad nacional. Se dio perfectamente cuenta que aquellas empresas que más, eh, digamos, cuidaron o que más cuidan a sus empleados, no cuidaron porque seguimos en pandemia, cuidan a sus empleados desde todas las perspectivas, no solamente del no contagio a través de protocolos, etcétera, del teletrabajo, de permitir las cuadrillas, etcétera, de las empresas que han hecho lo posible por no despedir gente. Obviamente sabemos que hay situaciones que eso hace imposible, ¿verdad? Si una microempresa o una empresa que se sostenía a medias no lo puede hacer, es difícil. Pero sí hay empresas y se sabe que sí podían haber sostenido a sus empleados, pero por sostener la última línea que ustedes saben que es el margen final de ganancias del empresario, que ha querido sostener lo mismo de antes de la pandemia versus durante la pandemia, entonces digamos que tiró por la borda lo que significa más costo a corto plazo, pero si miramos a largo plazo tal vez sea lo que más valor le da, que es a la gente. Es decir, las empresas normalmente, acá en Paraguay ahora muchas empresas en otros países ya aprendieron eso, lo primero que hacen es desprenderse en situaciones de dificultad de su propia gente. ¿Por qué? Porque eso les genera
un ahorro a corto plazo importante. Pero ahí, Ana, justamente lo que estás diciendo, el engagement o compromiso, afecta de manera radical. Cuando yo sé que el empresario que es dueño de un grupo eh, puede sostener o por lo menos puede reducir salarios y mantener la plantilla y no lo hace, y piensa que luego cuando las olas bajaron en su intensidad, tranquilamente va a tener de nuevo la gente y esa gente que se salvó va a seguir con el mismo compromiso de antes y está comprobado que no es así en nuestro país, así como en el mundo. Eso se registró a nivel mundial y nuestro país no escapó a esa realidad. Es decir, se supo, se sabe que aquellas empresas que hicieron lo máximo posible y siendo brutalmente honestos con sus empleados cuando ya no se podía sostener, que es lo que también la otra pata que hay que tener muy en cuenta, porque hay veces que realmente es imposible ya. Entonces el empresario o el líder o el que esté ahí a la cabeza tiene que ser capaz de decir la verdad, qué es lo que está ocurriendo y qué tiene que hacer para salvar a la mayor cantidad posible, teniendo que sacrificar a, a un grupo. Entonces, ese punto es fundamental que se repite aquí en nuestra realidad nacional. Se repitió y eso va a traer consecuencias muy, muy duras para aquellas empresas que no trabajaron desde un compromiso bidireccional. Simplemente vieron sus costos y cuidaron sus ganancias y ahí sí nos tuvieron realmente como recursos, como simples máquinas o extensión de las máquinas para sostener o para llegar a objetivos organizacionales. Eso nada más quería decir y eso hay que recalcar porque eso es algo, es uno de los elementos que sí aparece en nuestras empresas en el Paraguay. ¿Está? Vale, sigan nomás, disculpen Gracias. que me haya metido. Está bien. Bueno, actualmente las compañías tienen que plantear sus estrategias, así como veníamos diciendo, no solo para el éxito de su negocio, sino prestando mucha atención en la relación con el medio ambiente y la sociedad en donde actúan, contribuyendo a la despapelización y la disminución de la huella de carbono. Debido a las urgencias de la pandemia, la tecnología irrumpe para cambiar el mindset de las organizaciones abruptamente. Hay que entender lo que está sucediendo y empezar a mirar el negocio de otra manera, con otra mentalidad, de una forma más abarcativa y colaborativa. En este escenario, con una visión diferente del negocio y la interrelación de equipos, el área de recursos humanos debe repensar la estrategia desde diferentes aspectos, sabiendo que la tecnología es su mejor aliada para eficienciar procesos, ahorrar tiempo y recursos. Yo creo que para desglosar un poquito esto, es importante ver que esa gente o aquellas empresas que pudieron mantener su nómina, trabajaron desde casa, de repente implementaron algunos lo que es el DocuSign y la firma en digital para muchos procesos, ¿verdad? Hablando del ambiente, se pudo también notar un poco de mejoría en la optimización de recursos dentro de lo que es la empresa en el día a día, ¿verdad? No hacía falta de repente que para cada autorización de algún proceso o algún documento se imprima toneladas de papel y llevamos y presentamos, entonces se hace mucho más digital, entonces ahí se ahorran ese tipo de recursos, ¿verdad? Y con el tema de ahorrar el tiempo, es muy importante también porque desde trabajar desde la casa o la gente que trabaja de manera freelancer, que no está contratada por una empresa, tienen los KPIs, digamos ¿cómo se dice? Los objetivos bien marcados a la hora de ver la productividad justamente de las personas. Entonces vos ahorras tiempo, ahorras materiales, ayudas al ambiente y mejoras, optimizas el rendimiento de tus colaboradores. Y si sos un líder dentro del equipo, podés ver qué tantas tareas hacen tus chicos y una manera de medirlo si es que no estaba bien delimitado antes, ¿verdad? Entonces, por este lado. Muy bien, muy claro.
algunas cositas entonces para redondear lo que dijiste, Ana. La digitalización, el que se desarrolle el compromiso es uno. Eso ha hecho que se repensara desde recursos humanos y de otras áreas también en cómo, no sé si ustedes ya saben que los certificados de antecedentes hoy podemos sacarlos desde nuestra misma oficina, Desde la web. exacto, policiales, judiciales, la firma digital ya está, ya es legal hoy, y muchas otras prácticas que antes nos hacían mucho más burocráticos, nos permitieron también, así como bien lo dijiste, Ana, ahorrar. Antes parece que teníamos como un miedo a que si no estaba impreso, si no estaba ahí nuestra firma estampada, como que la cosa podía ser vulnerable. Entonces se está demostrando que con sistemas de seguridad, con software cada vez más avanzado, eso es una realidad en nuestro país. Falta, por supuesto que falta, y mucho, pero nos permitió también avanzar y saber que sí se puede hacer estas cosas. Lo que antes, no sé, hasta hace poco, hasta hace un año y tanto de la pandemia, teníamos que para ingresar a un trabajo o para movernos de un lugar a otro, irnos a estas identificaciones. De identificaciones nos íbamos al Poder Judicial o cerca del Poder Judicial para sacar el certificado de antecedentes penales. Después teníamos que imprimir pilas y pilas de papeles para currículums, copias de certificados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que lo podíamos hacer de otra manera y eso hoy en nuestro país se demostró que se puede hacer. Era por lo visto voluntad, era cultural, pero sí se podía hacer y se puede hacer y mucho más todavía. Así que nada más que para redondear ese concepto de lo que estabas diciendo, Ana. Eso es bueno que lo tengan muy en cuenta porque es algo muy importante dentro de lo que estamos llevando adelante. ¿Sí? Adelante, sigan nomás. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí. Ok, Se te escucha bien. excelente. Pues no estoy en casa, es un problemita técnico, pero ya. Siguiendo, yo soy José antes que nada, y siguiendo el punto de la compañera Ana, está comentando acerca de 3 sistemas que están utilizando las empresas el día de hoy. Eh, a raíz, más que nada, por la pandemia, justamente. Cuando la, en cuanto a la atracción del talento, o sea, se usa la tecnología para mejorar y fidelizar la cantidad, o sea, los candidatos que van a la empresa. Se recurre de repente a videollamadas, o sea, videoentrevistas, para ahorrar tiempo y costos. El costo de repente de la empresa son un poco quisquillosos con eso, ¿no? Se utilizan también las nociones de repente que de colaboración que ofrecen las redes sociales para encontrar los candidatos, así como los chatbots. Y o sea, el chatbot lo que hace es hacer un seguimiento básicamente a los candidatos a los cuales está interesada la empresa. Así como también lo que es la IA, la inteligencia artificial. Esto lo que hace es hacer un match entre los postulantes, ya sean interno o externo, y, y facilita de repente la tarea del reclutador. Esta parte, por ejemplo, usa mucho, creo que es justamente la parte, no viene el nombre, la competencia, por decir así, de Manpower, Jobs, creo que es, que vos entras a su página, cargas tus datos y dejas ahí. O sea, básicamente lo que haces es cargar a qué puesto vas, qué te interesa, y todo esto. Y cada cierto tiempo, de repente, si hay vacantes, la página de manera automática te envía un correo diciendo que hay puestos para el cual vos estabas interesado. Esto es la parte de atracción de talento. El siguiente punto es la parte de onboarding, que es digitalizar 100% el alta de los colaboradores. En esta parte lo que se hace es una video introducción en donde lo que se hace es explicar a los nuevos empleados
lo que es esencial para la compañía y también para su puesto de trabajo. De repente también normas de seguridad básica. Esto lo que hace es acelerar el proceso de incorporación del capital humano para que puedan adentrarse 100%, o sea, adentrarse y adaptarse a lo que es la cultura de la empresa. La parte más que nada de tiempo. Y por último, el último punto es el management de las personas, que dice que es fuerza de trabajo compleja 100% digital. Y este es justamente lo que estaba hablando el profe de repente, que una empresa, por decir así, puede buscar, o sea, puede autogestionarse ya directamente a través o sea, de forma virtual, ya sea pidiendo certificados para que se actualicen datos. Esto puede hacer uno prácticamente desde la casa sin la necesidad de que uno se esté trasladando necesariamente hasta la empresa. No sé si quedó claro alguna duda que tengan, porque hasta ahí es. Son tres puntos: el perfil de talento, onboarding y management de la persona. Para mí quedó muy claro, no sé para el resto, si hay alguna pregunta. Está muy bien, sigamos entonces. Siguiendo con lo que son las estrategias que fueron poniendo un poco las empresas en todo este tema de la pandemia, se habla también de la mayor seguridad para el trabajo de campo. Si bien ahora se piensa más en trabajo por objetivos, hay ciertos puestos que requieren la presencia física del colaborador en tiempo y forma. Pero como ejemplo podemos poner, por ejemplo, el trabajo de los deliveries que empezaron a trabajar por plataformas, que es como el Uber, ¿verdad? Que cuanto más cerca estaba, se le pedía a ellos el trabajo de delivery para que vayan hasta las casas de las personas, pero más cerca de su domicilio. Esto más bien sería para que la persona no corra mucho riesgo al tener que trasladarse por largo rato desde su lugar de trabajo o desde su domicilio. También muchas de las empresas empezaron a optar por trabajadores que sean de la misma zona de la empresa, como bien dije, para que no lleve mucho tiempo ese trasladarse. Por ejemplo, en los colectivos había muchas formas de contagiarse, entonces en el caso de que sea cerca del trabajo, el trasladarse le da mayor seguridad de trabajo más que nada para poder cumplir con sus horarios y con su trabajo en general. Ahí yo quiero tocar, antes de que sigas nomás, quiero tocar dos puntos que sí marcan diferencias en nuestra realidad nacional versus otros contextos. Cuando hablaste del trabajo de campo, por ejemplo, sucede mucho. El trabajo de campo no es solamente, bueno, obviamente diste dos muy buenos ejemplos, Uber, hablaste también de los deliveries. Ahora también están los trabajadores de industria que tienen que trabajar sí o sí, tienen que estar presentes, ¿verdad? Y ahí el problema está, que yo les digo, se da muchísimo a nivel de nuestro país, que es la dificultad de que ese trabajador operario cumpla con los protocolos de seguridad. Ante el menor descuido, a mí ya me sucedía eso hace años en una industria, que cuando ni soñábamos lo de la pandemia, pero sí teníamos un problema con que esa fábrica donde yo trabajaba tenía unos decibeles por el tipo de máquinas que se utilizaba, que si no se usaban protectores auditivos, con el tiempo se podía llegar a la sordera, ¿verdad? Pero entonces hacíamos campañas, hablábamos, etcétera, y en un falso, este, en una falsa avivada de lo que es latino, no quiero decir paraguayo solamente, yo me daba vuelta o venía a mi oficina y ellos ya se quitaban todos los protectores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como que le embromamos, les engañamos al gerente de recursos humanos, pero en realidad el que se engaña es uno mismo, el que está sufriendo eso, porque con los años eso trae consecuencias serias. La misma cosa pasa con el COVID. En esta época de pandemia,
y a muchos de ustedes, no sé si cuál es la realidad de ustedes, pero vimos varios, porque nos analizamos entre muchos colegas esto, en industria principalmente, el tema de que usen tapabocas continuamente. Me sucedía también con choferes, por ejemplo, choferes que llevan materiales, que tenían su razón, me decían, hace un calor tremendo, entonces dentro del bus o del camión, entonces yo me tengo que quitar por más de que me voy con el auxiliar. O ideas o creencias, por ejemplo. Ellos decían, y esto es una realidad, se bajaban del vehículo, 40 grados más o menos de temperatura, visita de un médico especializado en el tema para justamente tratar de hablar con estas personas. Por protocolo, al ingresar al comedor, había un lavadero de manos, ¿sí? Con pedales, estas toallas desechables y luego alcohol, antes de ingresar al comedor. Y veíamos que no cumplían. Entonces el médico en un momento se acerca a ellos y le empieza a preguntar por qué. Y les dicen ellos, porque tengo la mano caliente, guaraní, tengo la mano caliente porque salí recién del vehículo y ahora me voy a limpiar las manos con esta agua y esta agua está fría. O sea, natural, en realidad para ellos era frío. Y eso me hace daño. Y le explicaba al médico que no hay evidencias científicas de que ese tipo de situaciones causen ningún problema en la salud. Pero no había caso. Esa es una práctica que se sigue repitiendo porque lo que dijo el médico tampoco convenció. O sea que ahí priman creencias, priman aspectos de nuestra cultura que hacen que el comportamiento del trabajador signifique un riesgo tremendo, que el no lavarse las manos, por ejemplo, al ir al momento más débil, que es donde se saca el tapabocas y tiene que almorzar, por la creencia de que le va a hacer mal con el tiempo el lavarse las manos con la mano caliente, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y que se da mucho a nivel de los equipos de trabajo, de los operativos, operarios, etcétera. No quiero decir tampoco que con eso no ocurre también con otros niveles, ¿verdad? Pasa también. Pero quería enfatizar eso que me sucedió y sucedió en un encuentro de personas que tuvieron experiencias con industrias, contando un poco ejemplos así de ese tipo. También la no creencia, que ocurre mucho a ciertos niveles, y esto yo les diría más bien que incluso ya es transversal hoy, ya no es solamente de un nivel eh, educativo o de formación, el hecho de la no creencia en las vacunas, la no creencia en la pandemia o en el COVID. Entonces, esta gente simplemente usaba cuando estaba alguien cerca, alguien que podía llamarle la atención, y luego el resto del día sin nada. Y el compartir el tereré, por ejemplo, esa es una práctica que fue y es muy, muy difícil hasta hoy, porque eso sí que está arraigado culturalmente en nuestro país, tremendamente. El compartir el tereré se escondían, le llegamos a encontrar en lugares que ni nos íbamos a imaginar, a grupos de personas de 7, 8, 9 personas tomando el tereré juntos, siendo eso tremendamente peligroso, ¿verdad? Entonces esas son prácticas que son diferentes a otros países. No sé si saben, por ejemplo, que en Japón la presencialidad de la educación no paró, ni para los niños, ni para los de mediana edad, ni para los universitarios, no paró en ningún momento. Eso no quiere decir que no hayan tenido o no tengan un alto contagio, tampoco ellos. Pero ellos, por ejemplo, a la hora del almuerzo, a diferencia de nuestra cultura, una vez se les dijo, y eso somos testigos nosotros porque tenemos ciertos contactos allá, a la hora del almuerzo los niños no hablan. Se les dijo que no podían hablar durante el almuerzo y ellos no hablan. 1 hora o 45 minutos desde el almuerzo, ellos almuerzan sin emitir conversación con los compañeritos que están ahí cerca. Entonces son diferencias culturales que sí se siguen dando
este tipo de cosas sí se sigue dando a nivel de contextos o países que tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestra realidad nacional y por qué se producen esas conductas. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí, Bueno, profe, gracias. adelante. Siguiendo con las estrategias, sigue la capacitación e innovación, que tiene que ver con llegar a más personas con el menor costo. La capacitación siempre es continua y está comprobado que la gente aprende con un 70% de la experiencia adquirida, 20% de la observación y 10% de la capacitación formal. Esto tiene que ver mucho con el aprendizaje que la gente fue buscando a través de webinars, por ejemplo, y todas las inducciones y capacitaciones que se fue brindando fue todo de manera virtual. Y para no tener gastos en cuanto a lo que tenga que ver capacitación, se optaba también por llevar a la práctica netamente y la persona se fue, o sea, las personas se fueron interiorizando más que nada en la capacitación a través de todo lo que se fue brindando. Y se llegó a utilizar todo lo que son redes sociales, Instagram, vivos, a través de webinars, como lo estaba mencionando. Eh, Aparte de eso, también se fue realizando videos de explicaciones para que la persona pueda ver y luego llevar a la práctica. ¿Verdad? Nosotros mismos, a través de la facultad, fuimos viendo los videos de los profes a través de YouTube, como para que podamos ir aprendiendo a través de webs, a través de redes sociales, a través de internet netamente. María Elena, ¿verdad? Sí, ¿Qué opinas vos o alguien de tu grupo de justamente de la capacitación en nuestro contexto? Hablaste de la experiencia, tiene un peso desde esa investigación del 70%, ¿verdad? Eh, los webinars son importantes. Ahora, ¿cómo reemplazo o cómo ustedes creen que se podría reemplazar o cómo se reemplazó? Y vamos a nuestro país nomás, ¿cómo vieron ustedes acá la necesidad de práctica, por ejemplo, a niveles de profesiones como ingeniería, prácticas a niveles de medicina? Psicología de repente podría decir, a ver, desde la clínica se puede hacer una intervención eh, de psicología clínica a través de alguna plataforma. Desde lo laboral, ya hablaron ustedes de procesos de selección, eh, algunos más, procesos administrativos, etcétera. Pero, ¿cómo suplir esa práctica necesaria que es de los tres contenidos que hablamos siempre de la competencia, el conocimiento, la habilidad y la actitud? Ese componente de la habilidad, que es la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, es lo que hace que después ya lo pueda desarrollar de manera mucho más fácil. ¿Cómo ustedes ven esa experiencia o falta de experiencia en el campo real a través de los webinars? Yo creo que realmente, o sea, realmente en lo que fue la práctica en sí, creo que es un poco complicado hacerlo solamente desde lo que es virtual, ¿verdad? Pero esto también tiene que ver con el buscar propiamente el aprendizaje que cada uno pueda llegar a tener, ¿verdad? O sea, esto lo que hace es que cada persona sea protagonista también de la formación, ¿verdad? O sea, esto es lo que quiero llegar, que cada uno busca su formación, ve la manera en que se pueda dar la experiencia, o sea, en la práctica, y luego hace también, o sea, ayuda también eso a los demás para que pueda llegar a ponerla en práctica, creo. Hace más bien, o sea, realmente creo que es eso. Ok, o sea, te referís a que las ofertas estaban o están y es tomarlas o no. Y creo, profe, buscar más que nada cómo se puede llegar a aprender, ya sea con videos, ya sea viendo la manera de cuidarse y hacerlo en práctica de manera presencial. Ir innovando más que nada. Ya. Sucede mucho por darte un ejemplo, con Excel.
tutoriales de YouTube. Hay gente, conozco mucha gente que a través de YouTube, con la no presencialidad de un instructor o de un capacitador presente, ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero, como bien lo decís, tiene, digamos, sus complicaciones a veces porque hay que saber buscar, hay que hacer un seguimiento y sobre todo requiere de mucha perseverancia, porque es muy fácil cansarse y decir lo voy a hacer mañana, total nadie me está monitoreando, ¿verdad? Eso es muy cierto. Entonces eso es bueno. Tiene que ver, disculpame, pero es que te interrumpa, creo que tiene que ver también con las entrevistas virtuales que nosotros desde Recursos Humanos las hacemos en búsqueda y selección, ¿verdad? Nosotros podemos entrevistar todo de manera virtual y luego al dar las evaluaciones psicotécnicas se ve un poco el problema, ¿verdad? Pero ahí es donde te das cuenta también si el candidato oficial lo realiza en tiempo, lo realiza en forma, cuando le pedís, cuando le das el tiempo exacto y lo hace, por ejemplo. Creo que tiene que ver mucho con el interés más que nada. Ya, muy bien, excelente. Adelante. La siguiente sería la comunicación y colaboración, que es la base de la organización sana y eficiente. Estos conceptos deben estar en el centro de la cultura, que existen plataformas de Down y Among, y más que nada son vías de comunicación de jefes con su equipo y el equipo entre sí. El vernos forzados a quedarnos en casa fue una inyección para la utilización de plataformas y aplicaciones para encontrarse en forma virtual, realizar reuniones, dar videoconferencias multitudinarias. Esto es un camino de ida. Más que nada, desde mi punto de vista y desde mi experiencia con la empresa donde estoy trabajando, nosotros, por ejemplo, hacíamos sí o sí una reunión al iniciar el trabajo y antes de terminar la jornada laboral a través de Meet. O sea, esa fue nuestra cultura de comunicación que nosotros estábamos haciendo para ver si cómo nos organizábamos al principio del día y cómo terminamos al final. O sea, esa es la plataforma que nosotros utilizamos y de esa manera también decíamos acá estamos, ¿verdad? Porque ese sí deberíamos de cumplir un objetivo en sí y de esa manera se veía también qué tanto llegaste a lo que se dijo y en cuanto a las metas y objetivos por trazar. ¿Funcionó bien? Funcionó desde nuestro punto, desde nuestro equipo. Obviamente, a medida que iba pasando el tiempo, porque fueron 2 meses más o menos de cuarentena total, un mes más o menos, fue así total, y obviamente aprendiendo día con día, fuimos subsanando también algunas que otras cosas que no iban saliendo, pero funcionó. Correcto. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Derlis. Parece que está con problemas de comunicación. Yo no le escucho. Con micrófono, Voy a preguntarle si tienen problemas. Sí, porque no se le escucha. Ay, no me los... Ahí le pregunté, vamos a ver si me responde. Ok. Él está, dice. Pero no se le escucha. No sé si él está hablando. Estoy hablando, dice, pero no le escuchamos. No. ¿Qué le toca a él? ¿Este slide o algo más? Le toca esta partecita, profe. Voy a continuar. Y
Continúas más y por lo menos, si no tenés tan claro, por lo menos leerlo, ¿sí? Bueno, lo siguiente sería el monitoreo del humor de la compañía. Es clave que recursos humanos pueda tomar el pulso del mood de la organización permanente. Esto permitirá conocer y entender lo que sucede. Luego dice cultura del reconocimiento. Es muy importante. ¿Sí? ¿Qué es el mood? Creo que habla más que nada con la comunicación que se puede llegar a tener en cuanto a cómo se está sintiendo todo el equipo, cómo se están comunicando. Así es. Y más que nada, aparte de consultar con tu colaborador si le está yendo bien en cuanto a los objetivos, ver también cómo se está sintiendo al hacer su trabajo, cómo lo está haciendo. Entonces, como justamente dije anteriormente, ir viendo también si está funcionando, cómo se está haciendo el trabajo o qué se puede ir mejorando y cómo y qué plataformas ir utilizando también, o cómo se puede hacer la comunicación con Aquí todos. ya vamos más a lo actitudinal, Profe, es decir, un poquito más, cuando habla del humor, se refiere un poquito a lo que solemos hacer con las encuestas de clima, etcétera, ¿verdad? Es chequear que no exista ese mal de barco. Ustedes conocen lo que es el mal de barco, ¿verdad? Cuando un grupo está mucho tiempo juntos, mucho tiempo juntos y en una situación no muy cómoda, muchas veces ocurren ciertos conflictos que normalmente no deberían ocurrir, ¿verdad? A eso se refiere un poquito. ¿Alguien quiso preguntar algo por eso? sí, profe, yo no me te quería preguntar si no era por el tema de cómo está el clima organizacional, hacer una encuesta de clima, un cuestionario de clima organizacional. Sí, Bueno, es algo así, pero menos amplio y profundo que una encuesta. Es ir chequeando, ¿verdad? Eso es lo que se hace, es lo que hace el líder normalmente en su sería equipo, el ¿verdad? nivel de tu jefe inmediato, ver cómo está tu equipo. Exacto. Del equipo primario, ¿verdad? De la célula que esté trabajando. Está intentando, Derlis, pero voy a continuar. Ahí nomás, ahí nomás. Cultura del reconocimiento. Es muy importante reconocer la tarea bien hecha, favorece a un buen clima laboral. Esto se puede aplicar a la gestión de desempeño a modo de evaluar a la gente, no solo por la opinión de su gerente, sino también la de sus compañeros y personas de otros sectores. Creo que esto tiene que ver mucho, profe, con lo que veníamos diciendo, lo del clima, pero esto más que nada es del jefe hacia lo que está haciendo el personal o el funcionario en cuanto a la gestión que está realizando, cómo lo está haciendo para llegar. No sé si estoy equivocada. No, es así, es fomentar a ver, muchas veces los jefes o los que están en la línea, digamos, ya de conducción, dan por hecho de que porque se tiene un salario las cosas tienen que hacerse bien, ¿verdad? Y en la realidad, y nosotros como ustedes como futuros psicólogos y los psicólogos sabemos que no es así tan simple eh, el abordaje, ¿verdad? Entonces, es desde donde se tiene la posibilidad, es reconocer, es retroalimentar permanentemente al equipo y a las personas acerca del desempeño y a incentivarles, a preguntarles, más allá incluso del trabajo, cómo está la familia, si están todos bien, cosas pequeñas así que aparentemente no, uno diría no tiene importancia, pero sí, si nos ponemos empáticos se van a dar cuenta de que la otra persona sí quiere ser escuchada, sí quiere ser vista como una persona que es valorada. Entonces a eso se refiere estos tres apartados hablan mucho de la persona en sí, trabajadora en un contexto laboral, ¿sí? Genial, genial. Después viene el feedback continuo. Es para entender lo que pasa en la organización, promover conversaciones y monitorear permanentemente lo que está sucediendo para realizar cualquier ajuste a tiempo con agilidad. Creo que viene de la mano con lo que estabas diciendo, profe. Así mismo, las tres cosas en realidad son transversales, ¿verdad? Y el Ujú. tercero es un poquito el verbalizar y
el sacar a la luz lo que puede estar sucediendo, bueno o malo, ¿verdad? El feedback no, muchas veces se malinterpreta que el feedback, cuando es la retroalimentación del desempeño, se da solamente cuando hay algo negativo. No, no es así. La retroalimentación también debe ser positiva. Es decir, si yo hago algo por encima de lo que se esperaba de mí, logré un objetivo que era muy difícil, pues el reconocimiento del cual hablamos anteriormente tiene que ser dado, y una buena retroalimentación es un excelente reconocimiento. Entonces, hablar de eso continuamente, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Está bien el equipo? ¿Están bien en sus casas? ¿Están bien trabajando en cuadrillas? ¿Están bien trabajando con sus miedos? Ustedes saben que los trastornos mentales, repito, se llama siempre la cuarta ola de toda pandemia, es la que surge en una pandemia, y eso causó tremendo y está causando tremendos daños. Entonces, los padres muchas veces nos vemos en la situación de que no solamente nosotros trabajadores estamos padeciendo eso, sino hijos que no estaban yendo al colegio, a la escuela, etcétera, no se exponen, y empiezan los niveles de tensión, de agotamiento, de estar todo el día juntos, en donde los espacios se pierden un poquito en cuanto a lo individual, y que a veces ustedes saben que se necesita sí o sí ese espacio para uno, se pierde porque estamos todos en la casa no es demasiado grande, somos muchos. Entonces, ese tipo de cosas hay que monitorear, hay que saber cómo estar y hay que saber cómo actuar ante esa situación, ¿sí? Adelante. Ok, vamos a continuar con las posiciones que era, digamos, parte del compañero. Entonces de repente me voy por las ramas, avísenme nomás y vamos a aclarar porque va a ser así como Mari pronto se dice, yo entiendo, ¿verdad? Bueno, bienestar y beneficios flexibles. Estamos en una cultura global del employee wellness. La empresa debe velar por la salud y el bienestar de sus colaboradores. Hay que determinar cómo, ¿verdad? Ya existen y ya existen dispositivos como relojes, collares, pulseras y hasta indumentaria que miden los latidos. Si hay taquicardia, de repente se fatiga, o la temperatura, o la ansiedad. Algo me está haciendo. Surgió un ruido inesperado y no sé qué fue. Ujú. Bueno, esto está relacionado íntimamente con lo que es IoT, Internet de las Cosas. Desde luego el límite tiene... Ana, no sé No si se alguien, escucha muy bien, sí. alguien parece que está hablando al mismo tiempo, ¿no? Jorge, vos estás intentando hablar, nuestro compañero de equipo. A tu micrófono, María Elena, ese es lo que está activado. Ah, ya. ¿Ahora se escucha bien? Yo no estoy haciendo nada. Se escucha perfecto ahora. Ok, bueno, seguimos. Desde luego el límite es el respeto por la privacidad del otro, pero la tecnología ya existe. Y en cuanto a beneficios flexibles, hay que conocer el ámbito familiar del colaborador, sus gustos, qué hace en su tiempo libre, y si tiene hobbies para poder ajustar estos beneficios a cada uno. Por ejemplo, si se merece un premio, preferiría algo individual o que pueda disfrutar con su pareja o sus hijos, ¿verdad? Yo creo que esto, digamos, engloba un poco lo que es el salario emocional, que es sumamente importante en la retención de talento, digamos, durante la pandemia, y lo será post pandemia, ¿verdad? Porque si sin pandemia, los colaboradores, los más jóvenes, la gente mayor, digamos que tiene una habilidad de actividad más rápida, ¿verdad? Pero la gente muy joven es como que siempre busca algo más que el salario en sí. Entonces, si vos tenés tu modalidad de home office, si vos llegas a tus objetivos, obviamente se te paga en forma, ¿verdad? Pero ¿qué más le puedes ofrecer a tu colaborador teniendo en cuenta sus intereses, ¿verdad? Le das un viernes flex o medio libre de cumpleaños, cosas que
el colaborador de repente pueda utilizar, ¿verdad? Entonces es importante, creo, profe, que se comuniquen y se puedan llegar, digamos, se le haga al colaborador como protagonista y que escucharle también a ver qué de repente se podría implementar para la retención de eso, ¿verdad? Yo creo que a eso se refiere este ítem. Asimismo, Ana, y acá quiero partir en dos esto, si cabe el término. En Paraguay ya estamos trabajando lo del salario emocional desde una primera pata, digamos, ¿verdad? Lo que dijiste, el mediodía libre por el cumpleaños. Ustedes no saben lo que yo participé en una investigación para una empresa en donde se medían y se hizo una prueba piloto durante 6 meses el no trabajar un sábado. O sea, los sábados no se iban a trabajar. Eh, Tuvimos mucha resistencia del equipo gerencial y los fundadores principalmente, hasta que después, con números, ustedes saben siempre que yo les digo a ustedes, tenemos que ser capaces de mostrar no solamente lo conceptual, sino que en números y después en dinero, que es lo que entiende el empresario, ¿verdad? Entonces, desde esas tres variables, concepto, números, dinero, fuimos demostrando que no había ninguna pérdida, al contrario, había un mayor compromiso de la gente, alcanzaban sus metas y estaban mucho más contentos y la retención se hizo mayor. Por lo tanto, la rotación bajó. Simplemente porque se dejó de hacer que la gente trabaje ese sábado mediodía. Para la gente fue un boom. Entonces estamos ya en nuestro país, estamos en ese nivel. Ahora, muy pocas empresas yo conozco de lo que sí está hablando aquí este slide, que se llama Stock Option, en realidad, que es americano, ¿verdad? En donde, como bien lo dijiste, Ana, los colaboradores no se mueven todos por la misma motivación. Entonces hay personas que, por ejemplo, decidieron, o mujeres que decidieron no tener hijos, o varones que decidieron no tener hijos, por una opción, sea cual fuera la opción, no. Entonces, su motivación, cuando nosotros le decimos beca para el hijo de la universidad durante toda la universidad, de acuerdo a tantos resultados durante tantos años, probablemente no va a significar nada porque para él no tiene un efecto que sí tiene para una persona que le tiene un hijo que está por entrar a la universidad. Sin embargo, para esa persona que no tiene hijo, su pasión es el viajar. Entonces, ¿cuál sería ahí la estrategia? No le puedo ofrecer la misma alternativa a esa persona que por decisión o por cualquier otra situación no tiene un hijo, pero la pasión es viajar. Entonces, ¿qué le voy a dar como alternativa de salario emocional, aparte de lo salarial, en cuanto a cómo avanzan las organizaciones hoy? Le voy a dar seguramente algo que realmente impacte en lo que él considera valioso. Y no a todos le igualo desde la misma medición. ¿Se entiende, Ana? Eso es lo que ya están haciendo hace mucho empresas desde de los Estados Unidos y de Europa también. No es tan sencillo, pero porque primero hay que conocer muy bien los factores que mueven y apasionan. Segundo, tenemos que medir muy bien el valor de la compensación salarial o emocional que le vamos a dar a esa persona, su contribución versus. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Si no es, le doy un crucero a los que aman el crucero me sale 3 veces más que la contribución que tuvo ese colaborador, ¿verdad? Entonces tengo que ser muy fino al hilar ese tipo de cosas. Pero sí ya es una práctica muy, muy avanzada. Como que nos falta todavía un paso a la mayoría de las empresas de Paraguay. ¿Está? Sí, súper. Dale. No sé si tienen algo más o termina ahí.
tenemos Profe, sí, yo nomás quiero acotar algo, compañeras, que están exponiendo ya al profesor con referencia a eso del salario emocional. Yo creo que acá en Paraguay, profesor, muy pocas empresas están implementando. Yo conozco dueños de empresas, ¿verdad? Y ellos dicen que ya es suficiente con el trabajo, que es luego, Con el salario. que es luego con el, digo, eso, con el salario, que es luego difícil encontrar trabajo y que la gente se queja otra vez por el sueldo y que no hace falta ese tema del salario emocional. Mucha gente, lastimosamente, así como usted dijo, profe, estamos muy lejos de otros países, ¿verdad? En ese sentido, en ese aspecto, ¿verdad? Sin embargo, yo conozco también otras personas, a la gente de Lasca, por ejemplo, tengo un vecino que trabaja en Lasca y él nunca faltó al trabajo, profe, y ellos le traen y le vienen a buscar y le vienen a traer en un colectivo de la empresa, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad. Enorme es el vehículo, parece un vehículo de viaje. Entonces ellos toman las distancias respectivas, los dos asientos con de dos en dos están sentados, o sea que dos Claro, asientos de de distancia. diferencia, de distancia, esa es la palabra. Pero ahí Laja, por ejemplo, le cuida, profe, a sus trabajadores, ellos nunca faltaron al trabajo. Y los contagios no se han dado en la empresa, se han dado en el ámbito familiar, eso yo me doy cuenta con todas las personas que hablo. La mayoría no se contagió en el trabajo, se contagió en los acontecimientos familiares. Eso no Claro. queremos propio nosotros admitir, pero lastimosamente esa es nuestra realidad nacional. La gente no se contagió en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo tenemos que usar tapabocas, tenemos que mantener el distanciamiento y tenemos que lavarnos las manos. Y sin embargo, en los encuentros familiares, por esa cercanía, por esa familiaridad, pensamos que el otro está sano, que no está enfermo, entonces nos acercamos, de repente nos abrazamos, nos damos un apretón de manos y no tenemos los cuidados sanitarios. Lastimosamente, los contagios se han dado en ese ámbito y no tanto en el trabajo. Eso nomás quería acotar, profe. Excelente acotación. Es así, Elena. El otro que está en el trabajo para nosotros es un desconocido y ese desconocido en su ámbito familiar es todo lo contrario. Entonces los cuidados son absolutamente inversos, ¿verdad? Eso Entonces, es lo que, sí, eso es lo que eso es lo que yo dije, profe, porque en el trabajo, como usted bien dijo, no nos conocemos tanto y le tenemos miedo luego al compañero de trabajo, ¿verdad? así es. Entonces guardamos todas las medidas de higiene y seguridad. Sin embargo, en el ámbito familiar nos relajamos bastante y ocurrieron los contagios masivos, lastimosamente. Y también lo que estaba diciendo vos, Elena, es que esas creencias de nuestros empresarios ya mayores, que gobernaron sus empresas justamente con esa modalidad, ¿verdad? El salario ya está, ya deben contentarse, pero las generaciones fueron cambiando y sin, lastimosamente ellos no acompañaron esa evolución. Entonces, lo que se habló hace rato del compromiso, a mí me pasó que gerenciando una empresa, un grupo realmente enorme, en donde el fundador tiene muchos años ya, eh, era así, un poco lo que vos decís, no creía en estas cosas. Y yo tenía gente que venía y renunciaba en el día por cuestiones que para mí eran absolutamente, no sé, difíciles de entender. Decían, la jefa no, ni siquiera me da al inicio tiempo para que pueda desayunar. Y bueno, no sé, yo decía desde adentro, bueno, pues no viniste ya desayunado. Y no, es otra forma de concebir, es otra forma de entender, es otra forma de dar valor al trabajo. Y pequeñas cosas así hacían que renuncie. Yo le perdía un excelente potencial y le preguntaba incluso casos reales, ¿verdad? Y bueno, y vos no estás dejando porque ya tenés otra empresa. No, lo decidí hace un rato. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, algo va a haber. Entonces el valor, la idea, el cómo vemos el trabajo cambió. Y si eso, así como bien lo decís, no lo entienden las personas que son las que marcan las pautas, vamos a seguir con estos problemas, ¿verdad? Y eso no está sucediendo. Entonces, de a poco
tenemos que ir implantando y mostrándoles, repito, concepto, números, dinero. Tenemos que manejar eso. Ustedes dirán, pero somos psicólogos. Y sí, pero como psicólogos tenemos que manejar eso. Así como tenemos que manejar Excel. Ustedes me van a decir, pucha, ¿pero qué tenés? Yo estudié ya psicología porque no quería saber nada de números, informática y compañía, pero hoy sí nos conocemos de eso, lastimosamente, es muy difícil que seamos empleables. Entonces, bueno, creo que el grupo termina aquí, ¿verdad? Sí, queda un último ítem, profe. Entonces, para resumir un poquito, pues ya liquidamos esto, ¿verdad? Bueno, el último elemento que para conocer un poquito es la comprensión de la información. Dice que estamos en la era del Big Data. Tenemos acceso a mucha información, pero esta ya no es un diferencial. El diferencial es la interpretación para tomar decisiones acertadas. Una empresa cuenta con infinidad de datos. Lo ideal es tener todo en una sola plataforma con lo que es análisis, ¿verdad? Y llegar a las conclusiones que sirvan para el negocio. Los analíticos pueden dar un panorama de aquí y ahora, así como lo que sucedió, pero lo interesante es que también van a analizar las tendencias y se puede inferir en lo que va a ocurrir en el futuro. Esto permite que ante cualquier riesgo se puedan neutralizar los efectos, ¿verdad? Por otra parte, se puede medir el grado de influencia en ciertas personas dentro de la compañía. Esto facilita el análisis y contribuye a tomar mejores decisiones para determinar qué cursos tomar, qué mejorar, qué skills agregar o qué tiene que implementar en un colaborador. Bueno, sintetizando un poquito, yo creo que esto habla mucho de muchas veces la empresa tiene demasiadas cosas, demasiados datos, demasiada información y hay gente que no sabe qué hacer con todo lo que tiene y dice el famoso, bueno, acá no hay lo nada para hacer, ¿verdad? Entonces, en realidad es ver un poco qué tenés disponible, ¿verdad? Volviendo nomás al ítem anterior que hablábamos de compensación y beneficios, si la empresa no tiene un presupuesto de compensación o de beneficios así para pagarte el 100% de la costa o a Sismed como un seguro médico privado, o a fin de año regalarte una semana en Camboriú, ¿verdad? Sí tiene de repente la posibilidad de invertir en capacitaciones. Entonces, hacer capacitaciones in company y ver, y ahí, digamos, hacer uso de la información que tenemos. ¿Cuánto cuestan las horas de este personal? ¿Cuánto nos cuesta en horas hombre que un operario deje su máquina y se vaya a un curso de capacitación de manipuladores de alimentos, por ejemplo? Entonces, es jugar mucho con lo que ya tenemos y hacerle hablar a la información justamente para poder convencerle a tus directores de que con poco de repente se puede hacer mucho en lo que es potenciar el talento con el que se cuenta, ¿verdad? Y para cazar talentos también, ¿verdad? Yo creo que a eso hace referencia también a qué skills agregar, ¿verdad? Porque hay colaboradores, como yo trabajo en la industria, por ejemplo, el que sí tengo mucho de gente que hace 25 años que está un señor de edad, ya es que toda su vida estuvo en funcionamiento de arroz. Y eso hizo toda su vida, desde el día uno que entró hasta ahora. Entonces, él todo el mundo lo conoce y es un líder, pero sin tener el puesto de supervisor o jefe, pero es un líder, ¿verdad? Entonces, es conocer y potenciar las habilidades de las personas con las que ya contás, ¿verdad? Y los elementos y los datos que tenés en la empresa. Entonces, creo que a eso va relacionado este ítem, profe. Muy buen cierre, Ana. Es así mismo. El líder no significa ocupar una posición de liderazgo, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Y es tal cual. Hay demasiada información. Nuestro desafío está en saber gestionar la información necesaria para hacerla inteligente, lo que se llama inteligencia de negocio, ¿verdad? Llevado a nuestra práctica de gestión de talentos o de personas, es necesaria para eso también. Desde un Google Forms, del que habló Jorge hace rato, hasta los más grandes sistemas integrados, sea SAP, Dynamic o que es de Microsoft o cualquiera de ellos, nos dan mucha información. El tema es cómo lo utilizamos, ¿verdad? Muy bien, le felicito al grupo, muy buena presentación.
muy buen análisis también de lo que fue mucho más que una leída. Así que, bueno, queda poco tiempo para el otro grupo, pero creo que llegamos porque es cortito el siguiente grupo. Creo que son las prácticas de KPMG, ¿verdad? ¿O que No, profe, realmente el nuestro es un poquito extenso, es sobre gestión estratégica del talento. ¿De qué toca? ¿De qué habla? Y casi lo mismo que expusieron las compañeras sobre El impacto que tuvo vueltas la al lugar pandemia. físico, teletrabajo y cosas así. A ver, Nuevas tecnologías. el segundo material tenía que ver con la investigación que hizo KPMG de, Sí, ¿verdad? Esa es. sí, Y es, el de Puerto Rico. y es largo. Costa Rica, creo que era. ¿Es largo? Sí, Sí, pero podemos tiene optimizar. 30 filminas, tiene, profe. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá. Eh, Eso dejamos pendiente. Podemos dejarlo y ahí ya lo podemos discutir. Incluso Jorge, vos podés utilizar eso en tu pregunta. eh, o utilizamos la siguiente clase después del examen para la presentación, ya que tiene 30 me dijeron, ¿verdad? 30 filminas. Sí, profe. Ok, podemos hablar de eso porque es muy importante. O vamos, nada más que vamos a perder un poco la lógica, ¿verdad? Porque vamos de mayor a menor. Es decir, yendo con lo que ustedes están haciendo, estamos viendo las prácticas de las grandes empresas en el mundo y después ya empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Así como estamos hoy mechando ya, ¿verdad? Todos estamos, de alguna manera conocemos una parte de lo que sucede en nuestro país y lo importante es compararnos, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos haciendo del Big Data? ¿Qué hacemos con estos temas de comunicación? Y hay muchos pendientes, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de liderazgo hoy desde el trabajo remoto? ¿Cómo están haciendo? ¿Qué están haciendo en Paraguay? ¿Qué están haciendo en otros lugares? Los procesos de selección son realmente efectivos desde que la oferta es mucho mayor que la demanda. Tenemos 200 personas para un puesto que se presentan, pero al hacerlos desde vía remota, como que muchas veces todo lo que es la comunicación no corporal, etcétera, no lo vemos en su real dimensión. Todo eso es discutible. Entonces, eh, tal vez les diría por mí, ¿verdad? De que después del examen, el examen les cuento que va a ser falso, verdadero y selección múltiple. No hay preguntas para hacerse de manera de memoria, si bien ustedes van a contar con todos los materiales que tienen. Es tal como yo les pasé la información, que es lo que va a abarcar. Entonces ustedes al rendir todo van a tener ya automáticamente sus resultados, porque eso en la plataforma lo que se hace es, se sube el falso verdadero, ya se pone el resultado que tiene que ser y eso compara. Entonces sale el resultado total versus el que alcanzó la persona. O sea que van a tener prácticamente en tiempo real sus resultados. Entonces, lo que podemos hacer, si les parece bien, es después de este examen, vamos a este grupo que exponga y después de eso, sí, interina eso también, los trabajos prácticos y después de eso, sin la invitada o el invitado según cómo salga la encuesta. ¿Qué les parece? Profe, pero ¿hasta qué hora tenemos hoy, profe? ¿Tenemos tiempo? No, y ahora ya vamos a ir cortando si es que no hay preguntas. Por eso les digo, como ya no va a alcanzar el tiempo, porque creo que ustedes tienen clase con Sicorio, ¿verdad? Sí, por eso. Creo que no tenemos clase con psicólogo. Entonces, El profe creo que mandó un trabajo hoy que no sé si por eso no vamos a tener clase. Mandó un trabajo para desarrollar. pero sí, igual, si son 30 filminas, yo quiero dedicarle buen tiempo a eso y no sé si todos se van a quedar. Y lo que no me gusta es que vayan abandonando como ahora está ocurriendo, que están abandonando la reunión.
y ese tipo de cosas no es que me agrada mucho, ¿verdad? Profe, Entonces prefiero hacerlo bien y discúlpame no que te quedar. Sí, interrumpa. Y en el caso de que sea el día del examen, no ocurriría eso de que los compañeros se centren más en eso y no entren en la exposición. no. A ver, no me expresé bien o no me entendiste bien nomás. El día del examen es el 30. Corregime, Jorge, ¿sí o no? El próximo lunes el examen. O quién, no sé, 30. El próximo lunes. Eso es examen. No hay otra actividad. El siguiente lunes es la propuesta de que este grupo que tendría que exponer este segundo tema lo exponga o le tengamos ya al o la invitada. Por mí, sería mejor que exponga este segundo grupo el siguiente lunes. ¿Sí? Entonces después ya vamos netamente a lo nacional, a qué están haciendo nuestras empresas en las prácticas de todas las que estamos viendo, de selección, de liderazgo, de capacitación, de evaluación del desempeño, de construcción de metas, de qué está haciendo con la tecnología, todo lo que estamos haciendo a nivel de empresas nacionales en cuanto a lo que nos compete, que tiene que ver con nuestras prácticas de gestión de talento o de personas, ¿verdad? Y por supuesto me he echado eso con las diferencias que hay culturalmente hablando entre el latino, el mestizo, el paraguayo y otras culturas. Entonces, por mí, tendría que ser así. Pero igual puedo hacer esa investigación, Jorge, y vemos después. Pero el lunes es solamente examen. No sé si te quedó claro, Patricia. Sí, profe, entendí mal nomás yo. Discúlpame. Ya, no, está bien, está bien. ¿Qué le parece que Dale, vamos a ir profe, está bien. entonces? Dale. Y sí, Cualquier ¿qué cosa, le vamos a hacer, profe? quería poner ya vos, Manu. Profe, Sí, para claro, aclarar profe. nomás, no tenemos clases con Yo le Cicoria, me quería- acaba de confirmar la encargada. Si querés podemos continuar, o sea, depende de vos y del grupo. Pasa que estoy viendo mucha gente, Jorge, que está abandonando la reunión y Sí, profe, no... profe, te interrumpo un ratito. Pasa que abandonaron la reunión porque se dijo ya que no iba a haber segunda exposición, entonces automáticamente ya Y empezaron a por eso, abandonar. bueno, por eso no... Prefiero... O Profe, ahora, Bueno, creo que ya me conocen, ¿verdad? o, ahora tenemos el grupo de información que sí va a haber la exposición y se conectan. profe, demasiado ya quieren exponer. Eso no. No. Vamos a dejar así como les digo. Sigue habiendo gente que abandona la reunión, así que no. El lunes, Dios mediante, examen y el siguiente lunes exposición de ustedes. ¿Les parece bien? Dale, profe, está bien. Dale. Cualquier cosa, preguntan, cualquier cosa, Jorge siempre está también en comunicación, eso no quiere decir que cualquiera no pueda escribirme o llamarme, si no les respondo en el momento, después sí, así que eh, estén libres de preguntar, ¿sí? ¿Quedamos así? Dale, profe. Mi profesor. Sí, profe, Nos vemos. Dale, nos Gracias, profe. vemos, Chao, chao. hablamos, Ya, profe, bueno. buenas noches, chao, chao.